Mi nombre es Sofía Montero y tengo 41 años. Hace 3 días mi marido me miró directamente a los ojos mientras yo ardía en fiebre y me dijo: «Oye, perrita enfermiza y pobretuna, ya he presentado los papeles del divorcio. Mañana mismo te quiero fuera de mi casa». Pensaba que no tenía un duro. Pensaba que yo no era nadie. No podía estar más equivocado. Antes de contaros cómo le hice arrepentirse de cada una de las palabras que salieron de su sucia boca, dejadme en los comentarios desde qué ciudad me estáis viendo. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal siga creciendo y os traiga más historias de venganza que os dejarán con la boca abierta. Creedme, vais a querer escuchar cada segundo de esto. Ahora, dejad que os lleve al principio de todo. Hace 3 días, estaba tumbada en mi cama. Apenas podía moverme. La fiebre se había apoderado de todo mi cuerpo, 40 grados. La cabeza me martilleaba como si alguien la estuviera golpeando con un mazo. La garganta me dolía como si me hubiera tragado cristales. Cada vez que respiraba, sentía un dolor agudo en el pecho. Temblaba tan violentamente que las sábanas estaban empapadas de sudor. Llevaba así 2 días seguidos en cama, 2 días de infierno. Esa mañana le había pedido a mi marido, Javier Ortiz, que me comprara unos antitérmicos y antibióticos. Una petición sencilla, ¿verdad? Solo ir a la farmacia y traerle a tu mujer enferma unas medicinas. Pero ya era más de medianoche y Javier no había vuelto a casa. La casa estaba en silencio, un silencio espeluznante. Lo único que oía era ese maldito reloj del salón, con su tic-tac constante, como si estuviera contando los últimos momentos de mi paciencia. Intenté coger el vaso de agua de mi mesita de noche. Me temblaban tanto las manos que no podía sujetarlo bien. El vaso se me resbaló de los dedos y se estrelló contra la alfombra. El agua se derramó por todas partes, y lo único que pude hacer fue quedarme ahí tumbada, indefensa, mirando al techo y preguntándome dónde demonios estaba mi marido. Javier había cambiado. Dios, sí que había cambiado. Empezó hace un año, cuando lo ascendieron a jefe de departamento en su empresa. De repente, se creía superior a todos, superior a mí. Empezó a llegar tarde a casa, a veces hasta las 3 o las 4 de la madrugada. Cuando le preguntaba dónde había estado, me contestaba de malas, echándome la culpa de todo. La casa no estaba lo suficientemente limpia. La cena no estaba lo suficientemente buena. Yo no era lo suficientemente buena. Y luego, hace 3 meses, empecé a ponerme enferma más a menudo. La tos no se me iba. Estaba cansada todo el tiempo. En lugar de mostrarme algo de compasión, de preocupación, Javier empezó a llamarme la mujerucha enferma. ¿Os lo podéis creer? Tu mujer está enferma y en lugar de ayudarla, te burlas de ella. La menosprecias. Parecía haber olvidado todo lo que yo había hecho por él. Olvidó que yo fui la mujer que estuvo a su lado cuando no teníamos nada. Cuando vivíamos en aquel apartamento cochambroso y lleno de cucarachas en Vallecas, apenas llegábamos a fin de mes. Cuando perdió su trabajo y se pasó 6 meses tirado en el sofá, deprimido y enfadado con el mundo, yo estuve ahí. Lo abracé, lo animé. Creí en él cuando ni él mismo creía en sí mismo. Pero nada de eso importaba ya. Entonces lo oí, el sonido de su Mercedes de alta gama entrando en el garaje. Por fin, sentí un pequeño alivio. Estaba en casa. Debía de haber traído las medicinas. Intenté incorporarme, apoyando la espalda dolorida en el cabecero. Esperé. Esperé a que abriera la puerta y me trajera lo que necesitaba. La puerta principal se cerró de un portazo. No con suavidad, de un portazo. Y luego oí pasos. Pasos pesados, furiosos. Esos no eran los pasos de un hombre preocupado por su mujer enferma. Eran los pasos de un hombre que estaba furioso. ¿Por qué? No tenía ni idea. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Allí estaba Javier, 1,85 m de pura arrogancia. Llevaba su camisa de marca, el pelo perfectamente peinado, el rostro atractivo como siempre. Pero la mirada en sus ojos era de puro odio, un odio frío y venenoso, y en sus manos ninguna bolsa de farmacia, ninguna medicina, solo una gruesa carpeta legal marrón. Javier, susurré. Tenía la voz tan ronca que apenas la reconocí. ¿Dónde están mis medicinas? Me está matando la cabeza, cariño. Tengo fiebre. Se rió. De hecho, se rió. Fue el sonido más horrible que había oído en mi vida. Medicinas, dijo, con la voz cargada de desprecio. He traído algo mucho mejor que medicinas. Esto es medicina para los dos.
Una cura para mi vida. Se acercó y tiró la carpeta sobre la cama. Aterrizó en mis piernas. La miré, confundida, con el cerebro nublado por la fiebre. ¿Qué es esto, cariño?, le pregunté. Ábrelo si no quieres morir de curiosidad, dijo fríamente. Con los dedos temblorosos, cogí la carpeta. Apenas podía romper el precinto. Las manos no me respondían. Finalmente, conseguí abrirla y saqué los papeles. En la parte superior, en negrita, leí: demanda de divorcio. Todo se detuvo. Mi corazón, mi respiración, el tiempo mismo. Miré a Javier, buscando en su rostro alguna señal de que aquello era una broma de mal gusto. Pero lo único que vi fue satisfacción. Pura y retorcida satisfacción. «Divorcio», susurré. No podía creer lo que estaba viendo. «¿Por qué te sorprendes?», se burló Javier. Se sentó en el borde de la cama, pero lejos de mí, como si le diera asco. «Escúchame bien, perrita enfermiza, inútil y pobretuna. ¿Te crees que quiero pasar el resto de mi vida cuidando de una carga inútil como tú? Lo he arreglado todo. Ya he presentado los papeles del divorcio». Se levantó y empezó a pasearse por la habitación como si estuviera dando un gran discurso. «Estoy harto. Harto de verte toser todos los días. Harto de verte tirada en la cama sin energía. Eres un lastre, Sofía. Un peso que me arrastra hacia abajo. Cariño, ¿qué he hecho mal?». Intenté hablar, pero las lágrimas ya se me estaban formando en los ojos. ¿Tu culpa?, se volvió hacia mí, con una expresión de asco. «Tu culpa es ser pobre. No puedes darme nada. Mira todo esto». Señaló el lujoso dormitorio. «Esta casa, todos estos muebles caros, los coches de lujo en el garaje, es todo mío. He trabajado duro por todo esto. Todo está a mi nombre, no al tuyo. Mío». No dije nada. Me limité a mirarlo. Detrás de mi mirada, algo se estaba gestando, algo que él no podía ver, algo que nunca entendería. «¿Me estás escuchando?», gritó. «No vas a ver ni un céntimo. La división de bienes, ni sueñes con ella. No trajiste nada a esta casa y no te llevarás nada cuando te vayas». Y entonces dijo las palabras que destrozaron lo que quedaba de mi corazón. «Cuando esto termine», dijo, con el rostro iluminado de emoción, «me casaré con mi prometida Silvia. Es mucho más sana, mucho más guapa y, lo más importante, entiende mi posición como hombre de éxito. No como tú. Silvia». Así que había otra mujer. Por supuesto que la había. Cerré los ojos. La traición me dolió más que cualquier cuchillo. «No quiero volver a ver tu cara en esta casa mañana por la mañana», dijo Javier cruelmente. «Te doy hasta el amanecer. Lárgate de esta casa mañana por la mañana. No te lleves nada más que la ropa que llevas puesta en tu cuerpo enfermo». Me miró una última vez, mientras yo lloraba en silencio. Las lágrimas corrían por mi cara, empapando la almohada. «Llorar no va a cambiar nada», dijo. «Los papeles ya están presentados. El proceso será rápido». Se arregló la camisa y se dirigió a la puerta. «Esta noche duermo en el ático de Silvia en el centro. No quiero estar bajo el mismo techo que tú». Se detuvo en el umbral. «Mañana por la mañana enviaré a alguien para que se asegure de que te has ido». Y entonces se fue. La puerta se cerró de golpe. La puerta principal se cerró de golpe. Oí el rugido de su todoterreno al arrancar y alejarse a toda velocidad por la entrada. Estaba sola, gravemente enferma, divorciada y desahuciada, todo en una noche. Lloré. Dios, cómo lloré. El dolor en mi corazón era mucho peor que la fiebre que me quemaba el cuerpo. Lloré por el matrimonio que creía que teníamos. Lloré por el hombre que creía conocer. Lloré por todos los años que había malgastado amando a alguien que me veía como basura. Lloré durante 15 minutos seguidos. 15 minutos de pura agonía. Y entonces algo ocurrió. Algo cambió dentro de mí. Dejé de llorar. Tomé aire y me sequé bruscamente las lágrimas. En medio de todo ese dolor, surgió algo más. Algo frío, algo duro, algo calculador. Mi rostro, que había estado pálido y débil, se endureció con determinación. Metí la mano debajo de mi almohada, no la que usaba normalmente, sino una almohada extra que siempre guardaba allí por una razón muy específica. Mis dedos tocaron algo duro y delgado. Lo saqué. Era un teléfono de última generación,
mucho más sofisticado que el viejo móvil que tenía en la mesita de noche. Este teléfono era mi único secreto, un objeto que Javier ni siquiera sabía que existía. El teléfono se desbloqueó con mi huella dactilar, sin patrón de bloqueo. La pantalla se iluminó mostrando un fondo blanco liso, sin aplicaciones de redes sociales, sin juegos, solo aplicaciones empresariales encriptadas. Abrí un único contacto guardado con el nombre de directora Valeria Torres. El corazón me latía con fuerza, ya no por la enfermedad, sino por la rabia que crecía en mi interior. Pulsé el botón de llamar. Conectó al primer tono. Una voz de mujer, tranquila y profesional, respondió. Buenas noches, señora Montero. Llama a estas horas. ¿Se encuentra bien? Me dijeron que no se sentía bien. Respiré hondo, intentando calmar mi voz temblorosa. Directora Torres, dije, con la voz ronca pero fría como el hielo. Plan de contingencia activado. Hubo un breve silencio. Luego, la voz de la directora Torres se volvió seria. Entendido, señora. ¿Qué ha ocurrido? Me han desahuciado, dije. Las palabras sonaban irreales al salir de mi boca. Javier se ha divorciado de mí. Cree que soy una perrita inútil y enferma. ¡Por Dios!, siseó la directora Torres. ¡Qué descaro el del señor Ortiz! Directora, estoy enferma, continué. Tengo la fiebre muy alta. Necesito una evacuación médica. No quiero ir a un hospital normal. Venga a la casa a recogerme. Traiga al equipo médico privado de la clínica de la Sierra de Guadarrama. Sin sirenas. Hágalo en silencio. No quiero que nadie se entere. Entendido, señora, dijo inmediatamente. El equipo médico VIP estará allí en 30 minutos. Iré a buscarla yo misma. ¿Puede aguantar? Miré los papeles del divorcio arrugados en el edredón. Con las últimas fuerzas que me quedaban, los hice una bola en mi puño. Tengo que aguantar, directora. El juego no ha hecho más que empezar. Colgué el teléfono. Mi cuerpo todavía temblaba por la fiebre. Pero mis ojos brillaban con una agudeza que no había sentido en años. Javier acababa de cometer el mayor error de su vida. Acababa de echar a su mujer. Lo que no sabía, lo que su cerebro arrogante y estúpido no podía comprender, era que acababa de echar a la dueña de Montero Luxury Group, una corporación global con un beneficio neto de 1,5 millones de euros al mes. Mi dinero, mi imperio, mi poder, y no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Esperé en aquel silencio asfixiante. Cada tic-tac de ese reloj era como un martillazo en mi cráneo. Apreté con fuerza mi teléfono secreto. Mi mente iba a 1000 por hora. Una parte de mí estaba aterrorizada de que Javier pudiera volver de repente. Otra parte estaba aterrorizada de que el equipo médico se retrasara. Mi cuerpo oscilaba entre un frío que calaba los huesos y un calor abrasador. Exactamente 25 minutos después, mi teléfono vibró en silencio. Un mensaje de texto de la directora Torres. Hemos llegado. La puerta está abierta. El equipo está entrando. Dejé escapar un suspiro de alivio tembloroso. Sabía que Javier no cerraría la puerta con llave. Ese imbécil arrogante estaba demasiado seguro de que su mujer casi moribunda no podría hacer nada. Me subestimó. Siempre lo había hecho. Con cada gramo de fuerza que me quedaba, aparté el edredón. Mis pies tocaron la fría moqueta. La cabeza me dio vueltas violentamente. Casi me desplomo allí mismo, pero me agarré al poste de la cama. Tenía que irme. Tenía que salir de esa casa con mi dignidad intacta. Vi mi larga gabardina colgada detrás de la puerta. Con manos temblorosas, la cogí y me la puse. No saldría de esa casa con aspecto de derrotada. No le daría a Javier esa satisfacción. La puerta del dormitorio se abrió en silencio. Me estremecí por un momento. Pero entonces vi a 2 personas con uniformes sanitarios oscuros. No los llamativos uniformes blancos de enfermera, sino uniformes oscuros y discretos. Se movían rápida y silenciosamente, de forma profesional. Detrás de ellos apareció la directora Valeria Torres, una mujer de unos 50 y tantos años con un rostro severo pero amable. Vestía una chaqueta impecable y un atuendo elegante. Cuando vio mi estado, su rostro mostró inmediatamente una profunda preocupación. «Señora Montero», susurró. «Estoy lista, directora», respondí débilmente. «Pongan a la señora Montero en la camilla portátil.
ordenó la directora Torres al equipo médico. Inmediatamente, desplegaron una camilla plegable. Me ayudaron a tumbarme con el máximo cuidado, tratándome como si fuera de cristal. Señora, le inyectaremos un antitérmico temporal para que esté más cómoda durante el traslado, dijo suavemente uno de los miembros del equipo médico. Yo solo asentí. Sentí un ligero pinchazo en el brazo y pronto una sensación fría y calmante se extendió por mis venas. Mientras me levantaban, eché un último vistazo a ese dormitorio, el dormitorio que yo misma había decorado. El dormitorio que había sido testigo mudo de la transformación de Javier de un marido cariñoso a un monstruo. Miré la gran foto de boda colgada en el salón mientras me sacaban. Una foto de Javier y yo sonriendo muy felices. El Javier que yo conocía. El Javier que era tierno y cariñoso y me hizo creer en él para siempre. Ahora, esa foto parecía una broma cruel. Dejadlo todo. No os llevéis nada, le susurré a la directora Torres. Por supuesto, señora. No necesitamos nada de aquí, respondió ella con firmeza. Me sacaron por la puerta principal. En la entrada, no había ninguna ambulancia llamativa. Lo que había aparcado allí era una furgoneta Mercedes-Benz Sprinter negra que parecía un vehículo de escolta presidencial. La puerta lateral se abrió, revelando un interior que era un espacio médico de emergencia VIP totalmente equipado. Asientos de cuero, monitores, equipo de goteo, todo lo que se pueda imaginar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un lujoso ático del centro, Javier se reía. De hecho, se reía. Sirvió un cóctel en un vaso alto para Silvia, una joven y guapa mujer de 28 años que llevaba un negligé transparente. «Así que, mañana seremos oficialmente los dueños de esa casa tan grande, cariño», preguntó Silvia coquetamente. «Por supuesto», dijo Javier, abrazándola. «La he echado. Esa perra enfermiza no se atreverá a oponerse. No tiene nada. Mañana cambiaré todas las cerraduras y pasado mañana podemos empezar a remodelar el dormitorio». «¡Qué emoción!», exclamó Silvia. «Por fin, todo esto será nuestro». Javier levantó su copa por nuestra nueva vida. Su móvil estaba en la mesa en modo silencio. No quería que ninguna llamada de esa mujer enferma le molestara. No tenía ni idea. Absolutamente ninguna idea. Dentro de ese vehículo médico que se deslizaba suavemente por la noche, mi estado estaba siendo atendido. Un médico que esperaba dentro me puso inmediatamente una vía intravenosa. Temperatura de 40 grados. Una infección bastante grave, dijo el médico. Pero estamos actuando ya. Tenemos que trasladarla rápidamente a la clínica para cuidados intensivos. La directora Torres se sentó en una silla junto a mi camilla. Observaba mi rostro pálido con ojos preocupados. «Señora, debe ser fuerte. Hemos preparado todo en la clínica de la Sierra de Guadarrama». Cerré los ojos. El antitérmico empezaba a hacer efecto, reduciendo el mareo. Mis pensamientos se remontaron a 5 años atrás, al principio de todo este secreto. Hace 5 años, a Javier lo acababan de despedir de su primer trabajo. Estaba deprimido, profundamente deprimido durante meses. Intenté todo para consolarlo, para levantarle el ánimo. Pero Javier empezó a volverse sensible con el dinero, con su orgullo. Me prohibió trabajar. «Tu trabajo es estar en casa», insistía. «Yo ganaré el dinero». Pero yo tenía una carrera en ingeniería bioquímica. Tenía ideas. Tenía sueños. Mientras Javier estaba ocupado buscando trabajo y revolcándose en la autocompasión, yo empecé a experimentar en nuestra cocina. No a cocinar, a formular. Estaba formulando productos para el cuidado de la piel utilizando ingredientes herbales orgánicos, recetas que había heredado de mi abuela. Usé todos mis ahorros personales para comprar materias primas de alta calidad. Después de meses de pruebas y ajustes, conseguí crear un sérum facial y una crema blanqueadora con efectos absolutamente asombrosos. Lo probé primero en mí misma. Los resultados fueron increíbles. Javier estaba demasiado ocupado con sus propios problemas para darse cuenta. Simplemente pensó que su mujer estaba jugando en la cocina. Me armé de valor y abrí una pequeña tienda online. Al principio, solo vendía a amigos y conocidos, pero el boca a boca es poderoso. Mis productos se hicieron famosos. Los pedidos empezaron a llover. Se dispararon. Fue por esa época cuando Javier finalmente consiguió un nuevo trabajo. Su sueldo era decente. Y de repente, se volvió arrogante. Empezó a actuar como si fuera mejor que nadie. Llegaba a casa y me veía ocupada hasta altas horas de la noche con mi viejo móvil, respondiendo a los pedidos de los clientes, gestionando los envíos, llevando las finanzas. «Te doy dinero y sigues pegada a ese teléfono», me gritó una noche. «Parece que no tienes nada mejor que hacer».
Me quedé en silencio. No discutí porque esa misma noche acababa de cerrar una venta por valor de 30.000 euros. 30.000 euros mientras él me gritaba por perder el tiempo. El punto de inflexión llegó cuando conocí a la directora Valeria Torres en un seminario para mujeres emprendedoras. Asistí como participante, sentada al fondo, tratando de aprender. La directora Torres era la ponente invitada. Era una ex alta ejecutiva de una corporación multinacional que se había jubilado anticipadamente. Una mujer brillante, una mujer poderosa. Reuní el valor para acercarme a ella después del evento. Le mostré mis productos y una propuesta de negocio escrita a mano en la que había estado trabajando durante semanas. La directora Torres se quedó asombrada. «Este producto es excelente, señora Montero», había dicho. «Y su estrategia de negocio es muy sólida». Para abreviar, la directora Torres aceptó unirse a mí, no como inversora, sino como socia. Quería volver a trabajar. Vio mi visión. Juntas fundamos Montero Luxury Group, MLG. Yo era la dueña, el cerebro detrás de todos los productos, la creadora. La directora Torres se convirtió en la directora general, la cara de la empresa, la representante pública. Pedí una cosa, solo una cosa, que mi nombre no apareciera en ningún sitio públicamente. Quería seguir siendo la esposa corriente de Javier. Pensé, tontamente, que si lo apoyaba desde la sombra, si le dejaba tener éxito en su nuevo trabajo, se convertiría en un mejor marido. Estaba tan equivocada. Tan dolorosa y devastadoramente equivocada. Cuanto más éxito tenía Javier en su trabajo, más arrogante se volvía. Y MLG crecía de forma explosiva. Del cuidado de la piel nos expandimos a la moda de lujo. La ropa y los accesorios de alta gama que diseñé se hicieron muy populares en los mercados nacionales e internacionales. Nueva York, París, Shanghái, Tokio. Nuestros productos estaban en todas partes. Un beneficio neto de 1,5 millones de euros al mes era solo mi ingreso personal. Eso no incluía los ingresos generales de la empresa, que eran docenas de veces mayores. Mantuve toda esta riqueza cuidadosamente oculta. Seguí viviendo con sencillez. Llevaba ropa modesta. Conducía un coche modesto. Hacía el papel de esposa comprensiva. Cuando Javier decidió que quería comprar esa casa de lujo y esos caros coches deportivos, tuvo que pedir un préstamo masivo al banco, 4 millones de euros. Se jactaba de que le habían aprobado el préstamo gracias a su excelente rendimiento laboral y a su impecable reputación. Lo que Javier no sabía, lo que su arrogante cerebro nunca se cuestionó, era que su préstamo empresarial, que estuvo a punto de entrar en impago hacía un año cuando sus inversiones secundarias se fueron al traste, había sido comprado en secreto en su totalidad por una empresa de inversión. Y esa empresa era una filial de MLG, de mi empresa. La casa de lujo de la que tan orgulloso estaba. Los coches deportivos de los que presumía ante sus amigos, los que eran la garantía de ese préstamo, ahora pertenecían legalmente no al banco, sino a MLG Holdings. Me pertenecían a mí. Todo lo que él creía que era suyo era en realidad mío, y no tenía ni idea. Abrí los ojos cuando el vehículo médico entró en la zona VIP de la clínica de la Sierra de Guadarrama. «Directora», la llamé. Mi voz todavía era débil, pero mi mirada era tan afilada como el acero. «Sí, señora Montero». La directora Torres se inclinó más cerca. «Javier se quedó con la casa y los coches», dije. Dijo que eran todos suyos, que estaban a su nombre. La directora Torres sonrió ligeramente. Una sonrisa cómplice y significativa. «¿Olvidó, señora, quién saldó su préstamo empresarial del Banco Central de Madrid hace un año cuando estaba a punto de enfrentarse a un embargo?» «Olvidó», continué, sintiendo que mis fuerzas volvían poco a poco, que la garantía de ese préstamo era esa casa y esos coches de lujo de los que presumía cada día, y desde luego no sabe, añadió la directora Torres, que la empresa de inversión que compró toda su deuda al banco es Montero Luxury Group. Hubo un momento de silencio. El médico y la enfermera dentro del vehículo fingieron profesionalmente no haber oído nuestra conversación. «Directora Torres», dije, con la voz fría y clara. «Inicié el procedimiento de recuperación de activos. ¿Cuándo debo empezar, señora?» Miré las farolas que pasaban por la ventanilla. La ciudad parecía tan pacífica, tan ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. «Me echó esta noche», dije. «Pensará que mañana por la mañana estaré en la calle. Quiero dejarle disfrutar de su victoria con esa mujer, Silvia. Dale 3 días. 3 días para que disfrute de su triunfo». La directora Torres asintió. 3 días.
Considérese el último periodo de alquiler gratuito. Exacto, dije. Al tercer día, recuperamos todo lo que es mío por derecho. Bien, dijo la directora Torres con firmeza. Al tercer día, nuestro equipo legal se moverá. No sabrá ni de dónde le vino el golpe. Perfecto, susurré. Ahora, concéntrese en curarme. Necesito estar sana y fuerte para ver su cara hacerse añicos. El vehículo médico se detuvo en una entrada privada. Un equipo de médicos especialistas ya estaba esperando. Me trasladaron a una suite de tratamiento presidencial, una habitación más lujosa que cualquier hotel de 5 estrellas. Y muy lejos, al otro lado de la ciudad, Javier dormía plácidamente en brazos de Silvia, soñando con su nueva y hermosa vida. No tenía ni idea, ninguna idea de que su vida real terminaría en exactamente 3 días. La victoria era demasiado dulce para Javier, demasiado embriagadora. Se despertó a la mañana siguiente en el lujoso ático de Silvia. El sol de la mañana entraba por los altos ventanales, bañando la habitación en una luz dorada. Silvia todavía dormía a su lado, abrazando su brazo con fuerza. Miró su cara bonita y sonrió. Tan satisfecho, tan engreído. Lo había conseguido. Se había librado de la carga de su vida, de esa perra enfermiza, Sofía. Se imaginó que a estas alturas yo estaría llorando en alguna estación de autobuses, intentando reunir el dinero suficiente para volver a la pobre casa de mis padres. La idea le hizo soltar una risita. «Buenos días, cariño», sonó la voz ronca de Silvia. Abrió los ojos perezosamente. «¿Qué hora es? ¿Ya se ha ido esa mujer de nuestra casa?» «Seguro que se ha ido», respondió Javier con confianza. Le dije que se fuera antes del amanecer. No tiene otra opción. No tiene dinero. No tiene poder. Es solo una mujer débil que ha vivido de mí toda su vida. Silvia sonrió. Genial. Ya estoy deseando mudarme allí. Este ático es lujoso, pero esa casa es un palacio y yo seré la reina. Por supuesto, cariño, dijo Javier. Lo que sea por ti. Vamos, prepárate, dijo Silvia, levantándose de la cama. Hoy desayunaremos en nuestra nueva casa. Le diré a la señora de la limpieza que tire todo lo que quede de Sofía. No quiero que quede ni un solo rastro de ella. Una hora después, el deportivo de lujo de Javier entraba suavemente en el camino de entrada de esa gran casa. Se bajó con gafas de sol, pavoneándose como si fuera el dueño del mundo. Silvia caminaba a su lado, aferrada a su brazo, con un aspecto muy orgulloso. Javier abrió la puerta principal. «Bienvenida a nuestro palacio, mi reina», dijo dramáticamente. Entraron y fue extraño. La casa estaba extremadamente silenciosa, pero también muy limpia. Demasiado limpia, en realidad. Javier esperaba que yo hubiera dejado algún tipo de desorden, que hubiera tirado cosas por ahí, quizás roto algo de rabia, pero no había nada, ni una sola cosa fuera de lugar. Fue al dormitorio y abrió la puerta, con el corazón latiéndole un poco más rápido. La habitación estaba increíblemente ordenada. La cama donde yo había estado enferma el día anterior estaba ahora hecha con sábanas blancas impecables. No había rastro de botes de medicinas, ni cristales rotos. Incluso la alfombra donde se me cayó el vaso de agua parecía perfectamente limpia y seca. «Debe de haber limpiado», murmuró Javier confundido. «Me alegro de que se haya portado bien», dijo Silvia desde detrás de él. «Al menos fue útil por última vez». Pero Javier se sentía inquieto. Algo no cuadraba. ¿Cómo podía yo, ardiendo con una fiebre alta, haber limpiado esta habitación tan perfectamente? ¿Y dónde estaban todas las sábanas sucias? Revisó el armario. Mi ropa modesta, mis vestidos largos, mis pañuelos, todo había desaparecido. Los cajones del tocador también estaban vacíos. «Realmente se ha ido», dijo Javier, sintiéndose finalmente aliviado. Se sacudió la extraña sensación. Quizás había llamado a un taxi y conseguido hacer una pequeña maleta antes de irse. Mejor así. Un corte limpio. «Por supuesto que está limpio», exclamó Silvia emocionada. «Ahora, vamos a medir esta habitación. Quiero cambiar esta cama. Es demasiado anticuada. Quiero una cama redonda con dosel. Y estas paredes necesitan pintura. Quiero un color dorado. Oro de verdad». Silvia recorrió la casa a toda prisa, con su voz aguda resonando. Lo señalaba todo. «Este sofá es feo. Cámbialo. Ese cuadro es hortera. Tíralo. Esta cocina necesita una reforma completa. Quiero un juego de cocina italiano importado».
Javier solo sonrió y asintió. Sí, cariño. Lo cambiaré todo. Todo por ti. Esta noche lo celebraremos, anunció Javier. Invitaré a nuestros amigos más cercanos. Pediré el catering más lujoso de la ciudad. Cogió su teléfono y llamó a su servicio de catering de confianza. Lo pidió todo. Jamón ibérico de bellota, mariscada fresca, vinos de La Rioja de primera calidad, todo. Entendido, señor Ortiz, dijo el empleado del catering por teléfono. El importe total del pedido es de 2.000 euros. Siguiendo nuestro procedimiento, solicitamos un pago de depósito del 50% ahora. Por supuesto, dijo Javier con arrogancia. Envíeme la factura. Pagaré con mi tarjeta de crédito principal. Se sentó en el sofá que Silvia decía odiar y abrió su aplicación bancaria. Intentó pagar los 1.000 euros de depósito del catering. Introdujo el número de su tarjeta de crédito con confianza y pulsó el botón de pago. El teléfono procesó por un momento. Luego, una notificación roja apareció en la pantalla. Transacción denegada. Javier frunció el ceño. Era extraño. El límite de esta tarjeta todavía era de cientos de miles de euros. Probablemente sea solo un problema de cobertura, murmuró. Lo intentó de nuevo. Transacción denegada. Cariño, ¿por qué tardas tanto? Llamó Silvia desde la otra habitación donde se estaba haciendo selfies. Un momento, cariño, dijo Javier, tratando de mantener la voz tranquila. Creo que el banco está teniendo un problema de red. Lo intentó con otra tarjeta de crédito del mismo banco. Rechazada. Un sudor frío comenzó a formarse en sus sienes. Esto no podía estar pasando. Era un cliente VIP. ¿Por qué todas sus tarjetas estaban siendo rechazadas? Intentó con su tarjeta de débito. Rechazada. Fondos insuficientes. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Fondos insuficientes. Imposible. Su nómina se había ingresado hacía 3 días. Rápidamente cerró la aplicación de pago y abrió su aplicación principal de banca móvil. El corazón le latía con fuerza ahora. Introdujo su contraseña. La pantalla se cargó y luego apareció un mensaje. Acceso bloqueado. Por favor, contacte con su sucursal más cercana. El cuerpo entero de Javier se puso rígido. El pánico comenzó a extenderse por su pecho como un reguero de pólvora. Esto era un desastre. No podía acceder a su cuenta de la nómina. No podía usar ninguna de sus tarjetas de crédito. «Javier, el del catering me acaba de llamar», gritó Silvia con la voz aguda. «Dice que el pago sigue siendo rechazado. ¡Qué vergüenza!». Javier estaba entrando en pánico. De repente recordó que tenía una cuenta de emergencia en otro banco. Una cuenta que apenas usaba. El saldo no era mucho, pero deberían quedar unos cuantos miles. Con manos temblorosas intentó pagar el depósito del catering usando esa cuenta. Éxito. Javier exhaló profundamente. Por un momento pudo salvar las apariencias. «¿Ves?», le gritó a Silvia con una sonrisa forzada. Era solo un problema de red. Ya está solucionado. El catering llegará a las 7 esta noche. Silvia se animó de nuevo. «Genial. Ahora tengo que ir a la peluquería». Después de que Silvia se fuera, la sonrisa de Javier se desvaneció al instante. Su rostro se puso pálido. Algo iba terriblemente, terriblemente mal. ¿Por qué estaba bloqueada su cuenta principal? ¿Por qué todas sus tarjetas de crédito estaban denegadas? Intentó pensar racionalmente. ¿Tenía esto algo que ver conmigo? ¿Con Sofía? No, imposible. Esa estúpida mujer no podría hacer algo así. No era nadie. No tenía nada. Se prometió que a primera hora de la mañana siguiente llamaría al banco y les cantaría las 40. Exigiría una compensación por esta humillación. Más tarde esa tarde, mientras daba vueltas por la casa tratando de reprimir su ansiedad, sonó el timbre. Javier abrió la puerta. Un mensajero uniformado estaba allí con un gran sobre marrón. «¿Señor Javier Ortiz?» «Sí, soy yo. Correo certificado. Firme aquí, por favor». Javier firmó el recibo, cerró la puerta y examinó el sobre. El remitente era un bufete de abogados con un nombre muy caro, Blackstone y Asociados. Pensó que debían ser los documentos de aprobación del tribunal, relacionados con su demanda de divorcio. Lo abrió esperando papeleo de rutina, pero el contenido le heló la sangre. No era del juzgado de familia. Era un burofax, una advertencia legal. Sus ojos recorrieron las duras frases formales. «Estimado señor Ortiz, en nombre de nuestro cliente, Montero Luxury Group Holdings,
Le notificamos que ha incurrido en un incumplimiento de contrato en su línea de crédito empresarial. El importe total de su préstamo principal, 4 millones de euros, ha vencido inmediatamente. Le damos un periodo de gracia de 3 días para liquidar la deuda completa. El incumplimiento de este plazo resultará en la ejecución forzosa inmediata de sus activos, a saber, una propiedad residencial ubicada en la calle Magnolia, 847, y un vehículo deportivo de lujo con matrícula. El vaso que Javier sostenía se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo de mármol. El sudor le corría por la frente. 3 días, 4 millones de euros. Embargo de la casa. No, imposible, susurró, todo su cuerpo temblando. Pagué la cuota la semana pasada. ¿Qué incumplimiento? ¿Y qué demonios es Montero Luxury Group Holdings? Su celebración de la victoria se había convertido de repente en el comienzo de una pesadilla. Esa noche, con la música sonando, los amigos riendo y Silvia presumiendo, Javier solo pudo esbozar una sonrisa falsa. Su mente era un caos total. Sentía una trampa invisible cerrándose lentamente alrededor de su cuello, apretando más y más, y no tenía ni idea de que esa trampa la había tendido yo, la mujer a la que desechó como basura. Javier no pudo dormir esa noche, ni una sola hora. A su lado, Silvia dormía plácidamente, agotada por su pequeña fiesta. Pero en la mente de Javier, esas palabras seguían girando como un disco rayado. 4 millones de euros, 3 días. Ejecución forzosa. Montero Luxury Group. Tan pronto como amaneció, Javier saltó de la cama. Le dolía el cuerpo. Tenía los ojos inyectados en sangre. Ni siquiera se duchó. Simplemente se echó agua en la cara y se puso la primera ropa que encontró. A las 8 en punto, en el momento en que el banco abría, Javier ya iba a toda velocidad hacia su sucursal, esa en la que supuestamente era un cliente VIP. Entró como una tromba, saltándose la cola de los clientes normales, y se dirigió directamente al mostrador de atención VIP. «Soy Javier Ortiz», dijo en voz alta, golpeando su tarjeta VIP en el mostrador. «Quiero ver al director de la sucursal ahora mismo». El empleado, sorprendido, lo atendió de inmediato. A Javier lo hicieron pasar a una sala de espera especial. 5 minutos después, entró un gestor de relaciones con un traje impecable. No era el director de la sucursal. «Buenos días, señor Ortiz. ¿En qué puedo ayudarle?» «No se ande con rodeos», interrumpió Javier bruscamente. «Explíqueme por qué todas mis tarjetas de crédito están bloqueadas, por qué mi cuenta de la nómina está congelada y por qué recibí ayer una absurda reclamación por incumplimiento de contrato». El gestor miró tranquilamente la pantalla de su ordenador. «Lamento las molestias, señor Ortiz. Permítame comprobarlo», tecleó durante un momento. «Vaya, interesante». «¿Qué es interesante?», gritó Javier golpeando el escritorio con el puño. El gestor levantó la vista. «No somos nosotros quienes hemos bloqueado sus cuentas y tarjetas de crédito, señor. Simplemente es que su saldo es efectivamente cero, y los límites de sus tarjetas de crédito están completamente agotados». «¡Imposible!», gritó Javier. «Mi nómina de miles de euros se ingresó hace solo unos días, y mi límite de crédito es de cientos de miles. No he gastado nada». «Eso es correcto, señor», dijo el gestor, todavía irritantemente tranquilo. «Sin embargo, nuestro sistema registra un débito automático de emergencia en su línea de crédito empresarial anoche a las 12:01 de la madrugada. Este débito absorbió el saldo total de su cuenta de nómina y simultáneamente agotó todo el límite restante de todas sus tarjetas de crédito». La cara de Javier se puso completamente blanca. «¿Un débito de emergencia? ¿Por orden de quién?». El gestor miró la pantalla de nuevo. «No por orden nuestra, señor. Es una orden del nuevo propietario de su línea de crédito». «¿Nuevo propietario?». La voz de Javier se quebró. «Según nuestros registros», continuó el gestor, «el préstamo empresarial de 4 millones de euros que tenía con nuestro banco fue vendido hace 6 meses a una firma de capital privado llamada Montero Luxury Group Holdings. Nosotros solo actuamos como agencia gestora de los pagos mensuales de las cuotas». El corazón de Javier se detuvo. Montero Luxury Group. Ese nombre otra vez. ¿Por qué harían esto?, susurró. «Nunca he dejado de pagar una cuota». El gestor negó con la cabeza. «Eso está fuera de nuestra jurisdicción, señor. Según la notificación que recibimos anoche de MLG Holdings,
Usted ha sido declarado en incumplimiento de contrato bajo el acuerdo de venta del préstamo. Cuando ocurre un incumplimiento, MLG Holdings tiene el derecho de retirar fondos forzosamente de sus cuentas como penalización inicial por demora. Y parece que eso es exactamente lo que han hecho. Javier se sintió desfallecer. Se agarró al borde del escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo puedo estar en incumplimiento? No conocemos los detalles, señor, dijo el gestor con un tono inexpresivo, como si estuviera hablando del tiempo. Seguramente se explican en el burofax que recibió. Tendrá que hablar directamente con MLG Holdings o sus abogados. Javier salió de ese banco tambaleándose como un borracho. El cielo parecía girar sobre él. El sudor le empapaba la camisa, aunque era una mañana fresca. Se sentó en su coche deportivo, el coche que sería embargado en solo 2 días más, y le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Montero Luxury Group Holdings. Ese nombre seguía resonando en su cabeza. Sacó el teléfono y lo buscó en Internet. Lo que apareció le revolvió el estómago. Montero Luxury Group era una corporación gigante, un conglomerado masivo que operaba en moda de lujo, cuidado de la piel global, bienes raíces e inversiones internacionales. Su logo estaba en todas partes: grandes almacenes de lujo, revistas de moda, noticias de negocios. Lo había visto antes, pero nunca le había prestado atención. ¿Por qué?, murmuró desesperadamente. ¿Por qué una empresa tan masiva compraría mi miserable deuda? Entonces recordó el nombre del bufete de abogados en el burofax, Blackstone y Asociados. Con dedos temblorosos, llamó al número de teléfono que figuraba en el documento. «Buenos días, Blackstone y Asociados», respondió una voz profesional. «Soy Javier Ortiz», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Recibí un burofax en nombre de MLG Holdings ayer. Debe ser un error. Nunca he dejado de pagar nada». La voz al otro lado era tranquila y absolutamente escalofriante. «No hay ningún error, señor Ortiz. Nuestro cliente está actuando de acuerdo con la ley. Usted violó la cláusula 11, sección B del contrato de préstamo que firmó. Cláusula 11, sección B». La mente de Javier estaba en blanco. ¿Qué demonios es eso? «Si le resulta tedioso leer los documentos que firma, señor Ortiz», dijo el abogado, con un desprecio apenas disimulado. «Esa cláusula estipula que está obligado a mantener la armonía familiar y a no cometer actos inmorales o deshonrosos que puedan afectar la imagen o la integridad del préstamo empresarial». Javier se quedó completamente en silencio. La sangre se le fue del rostro. «Esa es una cláusula absurda», finalmente logró decir. «No tiene nada que ver con la deuda». «Sí que la tiene, señor Ortiz», respondió el abogado con suavidad. «Cuando su préstamo fue vendido a nuestro cliente, todas las cláusulas, especialmente esa cláusula moral, se activaron y reforzaron. Nuestro cliente es una empresa que valora mucho los valores familiares y las prácticas comerciales éticas. Su acción de divorciarse y echar de casa a su esposa gravemente enferma, la señora Sofía Montero, para vivir con otra mujer, es una violación grave y flagrante de la cláusula 11, sección B». Javier no podía respirar. Sentía que el pecho se le oprimía. «¿Cómo?», jadeó. «¿Cómo lo supieron?». «Tenemos pruebas irrefutables, señor Ortiz», dijo el abogado. «Fotografías, grabaciones de audio, vídeos y testigos. Sabemos que echó a su esposa hace 2 noches mientras sufría una fiebre alta. Esa acción es lo que ha desencadenado esta reclamación por incumplimiento». Las rodillas de Javier flaquearon. Se apoyó contra su coche. «Sofía», susurró. «Todo esto es por culpa de Sofía». «Pero, ¿cómo? ¿Cómo sabía Sofía de MLG Holdings? ¿Era limpiadora allí? ¿Se quejó a algún gerente compasivo? Nada de eso tenía sentido». «¿Qué quieren?», preguntó Javier con la voz temblando de miedo ahora. «Denme tiempo. Pagaré las cuotas. Haré lo que quieran». «Es demasiado tarde para eso, señor Ortiz», dijo el abogado fríamente. «A nuestro cliente no le interesan las cuotas. Según el burofax, le queda tiempo. Déjeme ver. Le quedan 2 días y 7 horas para pagar los 4 millones de euros completos. De lo contrario, nuestro equipo de ejecución embargará su casa y todos los vehículos. Que tenga un buen día, señor Ortiz». La llamada terminó. Javier lanzó su teléfono contra el salpicadero. Se resquebrajó, pero no se rompió. Gritó dentro del coche, un grito primario de terror y rabia absolutos.
4 millones en 2 días. Era imposible. Completamente imposible. Su sueldo estaba congelado. Su única propiedad real era esta casa y este coche, y ni siquiera eran realmente suyos. Pertenecían a una corporación llamada Montero Luxury Group. Trató de pensar con claridad a través de su pánico. Sofía. Esto tenía que ser obra de Sofía de alguna manera. Pero, ¿cómo? Era solo una simple ama de casa pobre, ¿no? Intentó averiguar quién era el dueño de MLG Holdings. Buscó en todos los portales de noticias de negocios que pudo encontrar. El propietario era descrito como una figura misteriosa. La empresa era dirigida por una directora general llamada Valeria Torres. Valeria. Ese nombre le sonaba. Javier frunció el ceño mientras intentaba recordar. Entonces lo recordó. Años atrás, Sofía había mencionado a una tía Valeria, una amiga de su grupo de mujeres de la iglesia que supuestamente era una especie de empresaria de éxito. Javier siempre se había burlado de ello. Solo un montón de señoras del barrio jugando a los negocios, había dicho con desdén. ¿Podría ser? ¿Podría la amiga de la iglesia de Sofía ser la directora general de MLG Holdings? A Javier le dolía la cabeza. Esto era demasiado, demasiado complicado. Tenía que encontrarme. Tenía que encontrar a Sofía. Tenía que rogarme que retirara cualquier queja que hubiera puesto a esta mujer, la directora Valeria. Sí, esa era la única manera. Arrancó su coche inmediatamente. Necesitaba saber dónde estaba yo. Tenía que ir a casa de mis padres, esa gente pobre en su barrio degradado. Debía haber corrido allí llorando. Iría allí ahora mismo. Mientras salía del aparcamiento del banco, su teléfono sonó. Era Silvia. Javier la ignoró. No tenía tiempo para ella ahora. Ella seguía llamando una y otra vez. Finalmente, irritado hasta el extremo, respondió. ¿Qué? Ladró. ¿Dónde estás, cariño? La voz de Silvia era estridente. ¿Por qué gritas? Ven rápido. La tarjeta de crédito que me diste esta mañana también fue rechazada en la peluquería. Estoy tan avergonzada. ¿De verdad tienes dinero o me has estado mintiendo? Javier golpeó el volante con fuerza. Más problemas. Tengo una emergencia. Gritó. Paga tú primero con tu propio dinero. ¿Qué? Chilló Silvia. ¿Mi dinero? Eso es imposible. Transfiéreme dinero ahora mismo. Te he dicho que tengo una emergencia, gritó Javier y colgó bruscamente. En la peluquería, Silvia miró su teléfono en estado de shock. Era la primera vez que Javier le gritaba así. Empezó a sentir que algo iba muy, muy mal. El hombre rico y exitoso del que había estado presumiendo de repente tenía problemas con todas sus tarjetas. La sospecha comenzó a crecer en su mente como veneno. Pero a Javier ya no le importaba Silvia. No le importaba nada excepto encontrarme. Pisó el acelerador. Tenía que encontrar a Sofía. Se arrodillaría a mis pies si fuera necesario. Suplicaría. Haría lo que fuera. No sabía. No podía saber que la Sofía que buscaba ya no estaba enferma. Me estaba recuperando maravillosamente en mi suite presidencial en la clínica de la Sierra de Guadarrama, y estaba sentada en mi silla ejecutiva, monitorizando cada uno de sus movimientos de pánico a través de informes detallados de mi equipo legal. Javier no podía escapar. No había escapatoria. La trampa ya estaba cerrada. El segundo día fue un infierno absoluto para Javier. Su viaje a casa de mis padres terminó en un completo fracaso. Su casa era exactamente como la recordaba. Pequeña, modesta, nada lujosa. El tipo de lugar del que solía burlarse. Pero mis padres, aunque parecían pobres, lo miraron con una mezcla de odio y lástima que le erizó la piel. Yo no estaba allí. No tenían ni idea de dónde estaba. «Echaste a mi hija cuando estaba enferma, ¿no?», preguntó mi padre con la voz temblando de rabia apenas contenida. «Y ahora vienes aquí a buscarla. Lárgate de aquí, lárgate. Y no te atrevas a poner un pie cerca de esta casa de nuevo». Javier intentó suplicar, intentó explicar, pero mi padre le cerró la puerta en la cara. Volvió a la ciudad con nada, con las manos vacías, desesperado. El poco dinero que le quedaba en su cuenta de emergencia se lo estaba comiendo la gasolina del viaje de ida y vuelta. Esa noche, él y Silvia tuvieron una pelea monumental. Silvia quería saber qué demonios estaba pasando. No era estúpida. Podía ver que todo se estaba desmoronando. Al borde de un colapso total, Javier finalmente confesó. Le dijo que tenía un problema administrativo y que sus cuentas estaban temporalmente congeladas. Trató de restarle importancia, de hacerlo sonar como un simple error bancario, pero Silvia no se lo tragó.
Vio el burofax todavía sobre la mesa del salón. Lo leyó. 3 días, 4 millones de euros embargo. «Estás arruinado», le gritó Silvia. «Estás completamente arruinado, Javier». «Es temporal», gritó Javier de vuelta, con la voz quebrada. «Lo arreglaré. Todo esto es culpa de Sofía. Esa mujer ha hecho algo. No sé qué, pero ha hecho algo. No me importa de quién sea la culpa», chilló Silvia. «No quiero vivir con un pobre. No firmé para esto». Esa noche durmieron en la misma cama, pero lo más lejos posible, espalda con espalda, fríos, hostiles. Javier no pudo cerrar los ojos ni un segundo. La cuenta atrás en su cabeza seguía corriendo. Mañana. Mañana era el tercer día. El día final. La mañana del tercer día fue la mañana más aterradora de toda la vida de Javier. El sol salió, pero parecía que se acercaba el fin del mundo. A las 9 en punto, mientras él y Silvia desayunaban en un silencio completo e incómodo, sonó el timbre. Ambos se quedaron helados. Se miraron. Sus rostros se pusieron pálidos. «No abras», susurró Javier. «Simplemente finge que no estamos en casa». El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Luego vinieron golpes fuertes y autoritarios en la puerta. «Señor Javier Ortiz», gritó una voz. «Sabemos que está dentro. Somos el equipo de ejecución del bufete de abogados Blackstone y Asociados. Por favor, abra la puerta». El corazón de Javier dejó de latir. Silvia empezó a llorar. Lágrimas de terror de verdad corrían por su rostro. «¿Qué vamos a hacer, Javier?», sollozó. «¿Qué vamos a hacer?». Javier, completamente en pánico, corrió hacia la puerta de atrás. Pensó en escapar por el patio, tal vez saltar la valla. Pero cuando abrió la puerta de la cocina, 2 enormes guardias de seguridad con trajes negros ya estaban allí, con los brazos cruzados. «Por favor, permanezca dentro, señor», dijo uno de ellos con firmeza. Javier estaba rodeado, atrapado. Volvió al salón, con las piernas temblándole tanto que apenas podía caminar. Cuando el equipo legal finalmente logró abrir la puerta principal con la ayuda de un cerrajero que trajeron, un hombre con un traje impecable entró. Sostenía una carpeta gruesa. Detrás de él, varios agentes judiciales lo seguían, llevando grandes pegatinas que decían MLG Holdings, propiedad embargada. «Señor Javier Ortiz», dijo el abogado con una voz fría como el hielo. «Su tiempo se ha acabado. Han pasado exactamente 72 horas. Por orden judicial, iniciaremos ahora el procedimiento de ejecución forzosa de esta propiedad y todos los activos contenidos en ella para saldar su deuda impagada con nuestro cliente, Montero Luxury Group Holdings». No. Javier cayó de rodillas allí mismo, en su propio salón. Toda su arrogancia, todo su orgullo se desvanecieron en un instante. «Por favor, denme más tiempo. Pagaré, lo prometo. Solo denme una semana más». El abogado negó con la cabeza sin un ápice de compasión. «Se le dio tiempo más que suficiente, señor Ortiz. Nuestro equipo comenzará su trabajo ahora. Solo puede llevarse los objetos personales que lleva puestos. Tiene 15 minutos para desalojar voluntariamente esta propiedad». «¿15 minutos?», chilló Silvia desde detrás de él. Y fue entonces cuando sucedió. Fue entonces cuando Silvia se dio cuenta de la realidad total de la situación. Miró a Javier, arrodillado en el suelo, llorando como un niño. El hombre que ella creía que era un rey no era más que un mendigo, un completo fraude. Su rostro se endureció. No quería hundirse con él. Sin decir una sola palabra, Silvia corrió escaleras arriba hacia el dormitorio. «¡Silvia!», gritó Javier desconcertado. «¿A dónde vas? ¡Ayúdame! Por favor, ayúdame». Pero ella no respondió. Los agentes judiciales comenzaron a entrar en la casa. No les importaba el drama que se desarrollaba. Empezaron a colocar esas pegatinas de embargo de MLG Holdings de color naranja brillante en todo. La televisión de pantalla plana, el sofá de cuero de lujo, los cuadros caros de las paredes, todo. Afuera, Javier podía oírlo. El sonido de una grúa retrocediendo hacia la entrada. Venían a por su coche deportivo. Su hermoso y caro coche deportivo. 5 minutos después, Silvia bajó las escaleras. Ya no lloraba. Su rostro estaba serio, decidido, frío. Arrastraba 2 maletas grandes que debió haber hecho en un tiempo récord. Ignoró por completo a Javier, que seguía de rodillas,
mirándola con total incredulidad. Caminó directamente hacia la puerta principal. «Silvia», gritó Javier, con la voz completamente rota. «¿Me vas a dejar? ¿De verdad me vas a dejar?» Silvia se detuvo. Se dio la vuelta lentamente. Su rostro estaba lleno de desprecio. Desprecio puro y sin diluir. «¿Dejarte?», dijo, con la voz cargada de veneno. «Por supuesto que te dejo. No quiero vivir con un fracasado pobre y patético como tú. Pensé que eras un rey, Javier. Pensé que eras exitoso y poderoso. Pero solo eras un payaso mentiroso y arruinado. Disfruta de tu ruina solo». Sacó su teléfono. «He llamado a un taxi. Ya está aquí. Adiós, Javier. Que tengas una buena vida en la calle». Y así Silvia se fue. Arrastró sus maletas pasando por delante de los agentes de ejecución, de los guardias de seguridad, de los agentes judiciales sin mirar atrás ni una sola vez. Javier estaba congelado, completamente paralizado. Había sido traicionado, abandonado, exactamente de la misma manera que él me había hecho a mí hacía solo 3 días. La diferencia era que a mí me habían echado mientras estaba gravemente enferma. Silvia lo abandonaba en el apogeo de su ruina absoluta. El karma era poético, casi demasiado perfecto. «Se acabó el tiempo, señor Ortiz», dijo uno de los guardias de seguridad, agarrando a Javier del brazo bruscamente. Javier fue sacado a rastras de su propia casa. Bueno, no de su casa. Nunca fue su casa, mi casa. Lo arrojaron a la acera de hormigón caliente. Todavía estaba en pijama. Ni siquiera había tenido tiempo de vestirse adecuadamente. Se sentó allí, en el pavimento ardiente, y observó cómo su preciado coche deportivo era enganchado a la grúa y sacado del garaje. Observó cómo la puerta principal de la casa era cerrada con cadenas y sellada con avisos oficiales. Todo había desaparecido. En 3 días le habían quitado todo. Javier se derrumbó por completo. Se quedó allí en la acera, indefenso. Los transeúntes pasaban mirándolo extrañados. Algunos le hacían fotos con sus teléfonos. El hombre que había sido tan arrogante era ahora un espectáculo público. Una lección para todos. Estaba solo, completa y absolutamente solo, arruinado, sin hogar, sin nadie, sin nada. En su pánico extremo, en su humillación indescriptible, su cerebro solo podía centrarse en un nombre, una persona, la fuente de toda esta destrucción: Sofía. Se revisó los bolsillos frenéticamente. Su teléfono agrietado todavía estaba allí. Ya no sabía a quién más llamar. No le quedaban amigos. Todos lo habían abandonado en el momento en que se enteraron de sus problemas. Todos tenían demasiado miedo de MLG Holdings para asociarse con él. Quería maldecirme, quería suplicarme. Ya ni siquiera sabía lo que quería. Solo necesitaba hacer algo. Decir algo. Con manos temblorosas y desesperadas, buscó en sus contactos Sofía, mi mujer. Pulsó el botón de llamar. En realidad, no esperaba que yo respondiera. Quizás mi número había cambiado. Quizás mi teléfono estaba apagado. Quizás lo había bloqueado. Pero el teléfono sonó 1 vez, 2 veces, y al tercer tono, conectó. Diga. Era mi voz. Pero no era la voz débil y enfermiza que Javier recordaba. Era tranquila, clara, fuerte, fría. Javier, que había estado a punto de enfurecerse y gritar, de repente se sintió muy pequeño. Empezó a llorar. Sollozos histéricos e incontrolables. El lamento de un completo perdedor. Sofía, lloró, con la voz quebrada en 1000 pedazos. Sofía, ayúdame, por favor. Por favor, Sofía, no sé qué ha pasado. Han embargado nuestra casa. Se han llevado el coche. Me han echado a la calle. Estoy en la calle. Sofía, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué? En la planta 40 del edificio de MLG Holdings, dentro de lo que antes era una suite de tratamiento VIP, pero que ahora funcionaba como una lujosa oficina temporal, yo estaba sentada tranquilamente. Ya no estaba en cama. Ya no estaba enferma. Estaba sana, enérgica y absolutamente poderosa. Llevaba un pañuelo de seda esmeralda que enmarcaba perfectamente mi rostro. Delante de mí, la directora Valeria Torres y varios jefes de departamento estaban en medio de una importante reunión. Estábamos discutiendo la expansión a los mercados de Oriente Medio. Mi viejo teléfono, el que la directora Torres había recuperado de la casa, vibró sobre la mesa de conferencias. El nombre Javier apareció en la pantalla. Toda la reunión se detuvo. Todos me miraron. Levanté la mano en silencio,
pidiendo a todos que se callaran. Miré a la directora Torres y sonreí. Solo una leve sonrisa. Luego pulsé el botón del altavoz para que todos en esa sala pudieran oír. El llanto histérico de Javier llenó inmediatamente la sala de conferencias. Sofía, ayúdame, por favor. Sofía, no sé qué ha pasado. Han embargado nuestra casa. Se han llevado el coche. Me han echado a la calle. Estoy en la calle. Sofía, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué? Esperé. Le dejé terminar de llorar. Le dejé terminar de suplicar. Hice un gesto para que todos en la sala permanecieran en completo silencio. El contraste era hermoso. El silencio de esta lujosa sala de juntas contra la voz de pánico y desesperación de Javier. Después de que sus sollozos amainaran un poco, me acerqué al micrófono. Hablé con la voz más tranquila y fuerte que pude, una voz que Javier nunca, jamás me había oído antes. Disculpe, dije fríamente. ¿Quién es? Hubo un silencio total al otro lado de la línea. Incluso el llanto de Javier se detuvo abruptamente. ¿Qué? Su voz era confusa, rota. Soy yo, soy Javier, tu marido. Ah, señor Ortiz, dije, con un tono completamente indiferente, como si estuviera hablando con un extraño. Apenas me acordaba. Creo que hay un malentendido. En primer lugar, usted ya no es mi marido. Mis papeles de divorcio se presentaron esta mañana. En segundo lugar, nuestra casa. Hace 3 días dejó muy claro que era su casa, ¿no es así? No nuestra, suya. Pude oír a Javier jadear al otro lado. Su confusión era palpable. Sofía, susurró, y pude oír el terror en su voz. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Tu voz. ¿Estás bien? Estoy en medio de una reunión importante ahora mismo, respondí casualmente, reclinándome en mi silla ejecutiva. Miré el horizonte de la ciudad a través de los enormes ventanales. Estamos discutiendo la expansión del negocio en Dubái y Abu Dhabi. Ya sabe, asuntos de negocios, cosas que usted no entendería. Hubo un silencio confuso por parte de Javier. Sofía, deja de decir tonterías, gritó de repente. La desesperación lo envalentonó. Ayúdame. Sé que esto es obra tuya. Debe ser esa mujer, esa directora, Valeria Torres de tu grupo de la iglesia, ¿verdad? Te quejaste a ella. Le contaste alguna mentira sobre mí. Por favor, Sofía, dile que pare todo esto. Haré lo que sea. Volveré contigo. Me olvidaré del divorcio. Lo prometo. Se me escapó una risa fría y cínica. No pude evitarlo. ¿Volver contigo? Dije. ¿Crees que recogería la basura que tiré? Y Silvia, llegas demasiado tarde, Javier. Te dejó hace 1 hora, ¿no? Justo cuando llegó el equipo de ejecución. Mi equipo legal acaba de informarme. Se fue corriendo con sus maletas y no miró atrás ni una vez. Pude oír la brusca inspiración de Javier. Se estaba dando cuenta de algo. Algo aterrador. ¿Cómo sabes eso? Su voz era apenas un susurro ahora. Sofía, ¿quién eres? ¿Qué eres? Sonreí. Una sonrisa real y genuina. ¿De verdad quieres saberlo, Javier? Durante todos los años que viviste conmigo, todos los años que me insultaste y me llamaste perrita enfermiza, pobretuna y que perdía el tiempo con el móvil, nunca me preguntaste qué estaba haciendo en realidad. Nunca te importó. ¿Qué quieres decir? La voz de Javier temblaba de puro miedo ahora. Asentí a la directora Torres. Ella se levantó y se acercó para coger el teléfono. Hola, señor Ortiz, dijo la directora Torres, con su voz profesional y fría. Está hablando con el Consejo de Administración Ejecutivo de Montero Luxury Group Holdings. Directora Torres, la voz de Javier se quebró. ¿Por qué tiene el teléfono de Sofía? ¿Cuál es su relación con mi mujer? Recuperé el teléfono. No es mi amiga, Javier, dije claramente. No es una mujer de mi grupo de la iglesia. Es mi directora general, la persona que dirige mi empresa por mí. Silencio total por parte de Javier. Me preguntaste quién soy, continué, levantándome y caminando hacia la ventana. Miré hacia la calle 40 pisos más abajo, donde sabía que Javier probablemente todavía estaba sentado como un mendigo. Llamaste al número de la perrita pobre y enfermiza que abandonaste hace 3 días, pero permíteme presentarme oficialmente. Hice una pausa para darle un efecto dramático. Hola, Javier. Estás hablando con Sofía Montero,
la única dueña, fundadora y presidenta de Montero Luxury Group Holdings. La empresa con un beneficio neto de 1,5 millones de euros al mes. La empresa que acaba de recuperar todos sus activos de ti. La empresa de la que intentaste robar. Lo oí. El sonido del teléfono de Javier golpeando el hormigón. El estruendo y luego nada. Solo un silencio sepulcral. Señor Ortiz, dije al teléfono. ¿Sigue ahí? Pero no hubo respuesta. Se le había caído el teléfono. Probablemente estaba congelado por el shock, mirando a la nada. Su mundo entero destrozado sin posibilidad de reparación. Colgué. Me volví hacia los miembros de mi consejo. Todos me miraban con expresiones de respeto y satisfacción. Bueno, dije tranquilamente, creo que ha ido bastante bien. ¿Continuamos con la propuesta de expansión de Dubái? Y así, volvimos a los negocios porque eso es lo que yo era. Una mujer de negocios. Una mujer de negocios poderosa y exitosa. Y Javier, él no era nada. Solo el recuerdo de un error que una vez cometí. Javier se derrumbó en esa acera sucia, completamente destrozado. Su teléfono yacía a su lado, la pantalla agrietada aún más ahora. La llamada se había cortado, pero todavía podía oír mi voz resonando en su cabeza. Sofía Montero, la única dueña, fundadora y presidenta de Montero Luxury Group Holdings. No, era imposible. Tenía que ser imposible. Esto tenía que ser una pesadilla, una broma macabra. Pero en el fondo, en un lugar que no quería reconocer, sabía que era verdad. De repente, todo cobró sentido. Todas esas noches que había estado al teléfono, todas esas veces que había estado ocupada en la cocina, todas esas reuniones misteriosas que decía que eran con su grupo de mujeres. Había estado construyendo un imperio delante de sus narices. Mientras él se burlaba de mí y me menospreciaba y me llamaba inútil, yo había estado creando una corporación multimillonaria. Levántate. Javier levantó lentamente la cabeza. Una voz le hablaba, pero no venía de su teléfono roto. He dicho que se levante, señor Ortiz. Levantó la vista. La directora Valeria Torres estaba de pie justo delante de él, flanqueada por 2 enormes guardias de seguridad con trajes negros. ¿Cómo habían llegado tan rápido? La presidenta Montero quiere verle, dijo la directora Torres fríamente. Venga al vestíbulo del edificio MLG. Quiere verle con sus propios ojos. Quiere ver la cara del hombre arrogante que la llamó perra. La boca de Javier se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Tiene 2 opciones, continuó la directora Torres. Viene voluntariamente, o haremos que estos señores le ayuden. De cualquier manera, va a venir. Javier miró a los 2 guardias de seguridad. Parecían esperar que eligiera resistirse. Se levantó lentamente. Sus piernas apenas lo sostenían. Todavía estaba en su pijama sucio. Parecía un vagabundo. Por aquí, dijo la directora Torres, dándose la vuelta. Javier la siguió como un condenado caminando hacia su ejecución. Cruzaron la concurrida calle. Los coches le pitaban mientras tropezaba. Se acercaron al enorme edificio de cristal azul con esas 3 letras gigantes en la parte superior. MLG. El vestíbulo del edificio era como entrar en otro universo. Todo era mármol, cristal y detalles dorados pulidos a la perfección. Había una cascada artificial en una pared. Decenas de empleados impecablemente vestidos iban y venían, todos con aspecto importante y ocupado. Y allí estaba Javier, de pie en medio de todo, en su pijama sucio y zapatillas de hotel, pareciendo una mancha en un lienzo blanco prístino. Una hermosa recepcionista lo miró con evidente asco. «Disculpe, señor», dijo, con la voz hostil. «¿Puedo ayudarle?» «¿Yo? Javier no podía articular palabra. «Está aquí para ver a la presidenta Montero», dijo la directora Torres, apareciendo detrás de él. «Presidenta Montero». Los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par. «¿Tiene cita?» «La ha pedido ella específicamente», dijo la directora Torres fríamente. «Que espere aquí». La recepcionista pareció querer discutir, pero una mirada al rostro de la directora Torres la hizo cambiar de opinión. A Javier lo llevaron a una zona de espera VIP en el centro del vestíbulo. «Espere aquí», ordenó la directora Torres. «La presidenta Montero bajará cuando esté lista». Y así, Javier se quedó esperando. Cada segundo parecía una eternidad. Cada empleado que pasaba lo miraba. Algunos susurraban entre sí. Otros sacaban sus teléfonos. Estaba siendo fotografiado, documentado.
Su humillación estaba siendo grabada para la posteridad. De repente, un suave timbre resonó en el vestíbulo. Provenía de un ascensor privado al final. Inmediatamente, todo se detuvo. Cada persona en ese vestíbulo congeló lo que estaba haciendo. Los ocupados empleados se detuvieron a mitad de camino. Las recepcionistas se enderezaron. Incluso los guardias de seguridad de la entrada principal se giraron hacia el ascensor. Todos se pusieron en posición de firmes, algunos inclinándose ligeramente, todos mostrando el máximo respeto. Las puertas del ascensor VIP se abrieron. 2 guardaespaldas personales con trajes negros salieron primero, colocándose a cada lado de las puertas como centinelas. Y entonces aparecí yo. Javier realmente jadeó en voz alta. Sintió que podría morir allí mismo. La mujer que caminaba hacia él era yo, Sofía, su esposa, pero no la Sofía que él conocía. Esta mujer era una reina. Llevaba un traje de chaqueta de un azul zafiro de primera calidad que se ajustaba a su cuerpo a la perfección. Un pañuelo de seda del mismo color estaba elegantemente envuelto alrededor de mi cabeza en un estilo moderno y chic. Mi rostro, que había estado tan pálido y enfermizo hacía solo 3 días, ahora estaba radiante. Llevaba un maquillaje sutil pero caro que realzaba mis rasgos maravillosamente. Caminaba con absoluta confianza. Mis tacones altos hacían un clic suave pero poderoso en el suelo de mármol. Un aura de puro poder y riqueza emanaba de cada uno de mis movimientos. Cada empleado que pasaba me saludaba con el máximo respeto. Buenas tardes, presidenta Montero. Buenas tardes, presidenta. Las voces creaban un coro de deferencia. Yo los reconocía con leves asentimientos, pero nunca aparté los ojos de mi objetivo. De Javier. La directora Torres se acercó inmediatamente a mí y se inclinó ligeramente. Presidenta, está esperando como solicitó. Asentí. Gracias, directora. Caminé lentamente hacia Javier. Cada paso que daba parecía aplastar lo que quedaba de su orgullo. Me detuve exactamente a 1 metro de él. Lo examiné de pies a cabeza, desde su pelo desordenado y sin peinar hasta su pijama sucio y sus baratas zapatillas de hotel. Mi mirada era fría, analítica y absolutamente despiadada. Sofía, Javier apenas logró susurrar. Sí, Javier, dije, mi voz tranquila y clara, resonando en el silencioso vestíbulo. Soy yo, la perrita enfermiza, pobretuna y rota que abandonaste hace 3 días. Y fue entonces cuando sucedió. Fue entonces cuando Javier se rompió por completo. Toda su fuerza se desvaneció. Sus rodillas se doblaron. No pudo controlarlo. Se desplomó en ese frío suelo de mármol. Se arrodilló a mis pies y comenzó a llorar incontrolablemente. Sofía, lo siento, sollozó, su voz resonando por todo el vestíbulo. Por favor, Sofía, me equivoqué. Me equivoqué tanto. Estaba ciego. Pequé contra ti. Intentó agarrar el borde de mi chaqueta con sus manos temblorosas, pero ni siquiera pudo lograrlo. Sus manos temblaban con demasiada violencia. Todos en el vestíbulo estaban paralizados por la sorpresa. Esta escena era demasiado dramática, demasiado surrealista. Un hombre adulto llorando histéricamente a los pies de su presidenta. Mis 2 guardaespaldas dieron un paso adelante, listos para llevárselo, pero levanté la mano. Una señal silenciosa para que se detuvieran. Quería que Javier sintiera esta humillación por completo, cada segundo de ella. Perdóname, Sofía, gimió Javier. Devuélveme nuestra casa. Por favor, dejaré a Silvia. Volveré a ser tu marido. Haré lo que sea. Lo miré desde arriba, sin expresión en mi rostro, sin piedad, sin ira, solo un vacío helado. Me incliné ligeramente, no para ayudarlo a levantarse, sino para asegurarme de que escuchara cada una de las palabras que estaba a punto de decir. «Levántate», ordené. Mi voz era baja, pero llena de absoluta autoridad. Javier luchó por ponerse de pie, usando hasta la última gota de fuerza que le quedaba. Su rostro estaba empapado en lágrimas, sudor y mocos. Parecía patético. Lo miré directamente a los ojos. ¿Quieres suplicar? Pregunté lo suficientemente alto como para que todos a nuestro alrededor lo oyeran claramente. Qué pena, Javier. Mi empresa no contrata perros. Metí la mano en mi bolso de diseñador y saqué un pañuelo de seda. Por una fracción de segundo, los ojos de Javier mostraron esperanza. Pensó que iba a secarle las lágrimas, a mostrarle algo de piedad.
En cambio, usé el pañuelo para limpiar una mota de polvo imaginaria de la manga de mi chaqueta, como si acabara de tocar algo sucio y necesitara limpiarme. Mi empresa, declaré clara y fríamente, no contrata perros. Me di la vuelta elegantemente. Caminé de regreso hacia el ascensor VIP sin mirar atrás ni una sola vez. Directora Torres, dije mientras caminaba, encárguese de él. Dele una última lección. Asegúrese de que entienda exactamente lo que tiró a la basura. Entendido, presidenta, respondió la directora Torres. Las puertas del ascensor se cerraron. Me había ido. Desaparecí de la vista de Javier. Se quedó allí, completamente destrozado. La humillación pública que acababa de recibir de la mujer a la que una vez llamó basura fue 1000 veces más dolorosa que perder la casa y los coches. 1.000.000 de veces más dolorosa. Esta era mi venganza. Y sabía absolutamente perfecta. La directora Torres se acercó a Javier con 2 abogados de trajes impecables siguiéndola. Vamos, señor Ortiz, dijo sin rastro de compasión. Terminemos con esto. Hay algo que la presidenta Montero quiere que vea. Algo que le ayudará a entender lo monumentalmente estúpido que ha sido todos estos años. Javier fue arrastrado por los guardias de seguridad a una lujosa sala de conferencias en el entresuelo. Lo empujaron a una silla. El gran ventanal daba al vestíbulo, por lo que podía ver todo lo de abajo y ser visto por todos. Delante de él se sentaron la directora Torres y los 2 abogados. Señor Ortiz, comenzó la directora Torres, su voz como la de una profesora regañando al estudiante más tonto de la clase. Todavía está confundido sobre cómo la esposa que consideraba inútil, pobre y enfermiza, podría ser la dueña de todo esto. Javier no dijo nada. No tenía fuerzas. La directora Torres pulsó un botón. Una gran pantalla de proyector descendió del techo y las luces se atenuaron. La pantalla se iluminó con un título masivo. Montero Luxury Group Holdings. Informe empresarial y financiero. Bueno, dijo la directora Torres acomodándose en su silla. Comencemos su educación, señor Ortiz. Remontémonos a hace 5 años. Aparecieron gráficos, cuentas de resultados, balances, números en millones y miles de millones que a Javier le dolían los ojos solo de mirarlos. Hace 5 años, continuó la directora Torres, lo acababan de despedir de su primer trabajo. Estaba deprimido, enfadado. Culpaba al mundo entero de sus problemas. Mientras usted estaba ocupado compadeciéndose y buscando un nuevo trabajo, su esposa, a quien creía una simple ama de casa, empezó a trabajar. Pero no para usted, para ella misma. Javier levantó ligeramente la cabeza, confundido. No estaba cocinando en esa cocina, señor Ortiz, dijo la directora Torres, con una leve sonrisa en los labios. Estaba formulando productos para el cuidado de la piel, usando recetas herbales transmitidas por su abuela. Cuidado de la piel de lujo de primera calidad. Cuando se burlaba de ella por estar pegada a su teléfono hasta altas horas de la noche, no estaba perdiendo el tiempo. Estaba respondiendo a cientos de pedidos de clientes de todo el país. Estaba construyendo un imperio. La pantalla cambió. Aparecieron fotos. Una oficina abarrotada. Luego un almacén más grande. Luego una fábrica masiva de última generación. Luego fotos de sucursales de MLG en Nueva York, París, Shanghái, Tokio, Londres, Dubái. Montero Luxury Group Holdings. Señor Ortiz. MLG. Son las siglas de su apellido de soltera. Montero. Esta empresa, este edificio, todo lo que ve a su alrededor es de ella. 100% suyo. Todo el cuerpo de Javier comenzó a temblar. ¿Pero cómo?, susurró. ¿El dinero? ¿De dónde salió el dinero? Vaya, el dinero. La sonrisa de la directora Torres se ensanchó. Siempre la subestimó porque nunca pedía mucho, ¿verdad? Estaba tan orgulloso de darle una asignación mensual de 300 euros para los gastos del hogar. 300 euros. Y a menudo incluso le recortaba eso cuando estaba enfadado con ella. La llamó pobre. La llamó arruinada. La directora Torres pulsó otro botón. La pantalla cambió. Apareció un número masivo, tan grande que llenaba toda la pantalla. 1.500.000. La directora Torres dejó que ese número se asimilara. 1,5 millones de euros, señor Ortiz. Ese es el ingreso neto mensual personal de la señora Montero. Dinero que va a una cuenta a su propio nombre. Una cuenta que usted nunca supo que existía. Un ingreso mucho mayor que el salario del director general de su empresa,
mucho mayor que cualquier cosa que usted pudiera soñar con ganar. Y usted la llamó arruinada. Javier sintió que iba a vomitar. La habitación daba vueltas. Eso es solo su ingreso personal, añadió uno de los abogados. Los ingresos mensuales totales de la empresa son 12 veces esa cantidad, pero centrémonos en su deuda. ¿Le parece? La pantalla cambió de nuevo. Aparecieron documentos, contratos de préstamo, extractos bancarios, el préstamo de 4 millones de euros que usó para comprar esa casa y esos coches de lujo. La directora Torres continuó. Estaba tan arrogante cuando el banco se lo aprobó, ¿verdad? Pensó que era por su reputación impecable, su excelente rendimiento laboral. Los ojos de Javier se abrieron de par en par mientras miraba los documentos en la pantalla. Hace un año, dijo la directora Torres, endureciendo la voz, cuando casi se arruina por sus fallidas inversiones en negocios secundarios, su préstamo entró en impago. El banco estaba a punto de embargarlo todo. Estaba a punto de perderlo todo. Pero la señora Montero lo sabía a través de mí. A través de MLG Holdings, compramos toda su deuda al banco. La pagamos. Los 4 millones de euros. No, susurró Javier, negando con la cabeza. No, eso no es posible. No solo es posible, señor Ortiz, es un hecho. Esa casa de la que tan orgulloso estaba, esos coches que solía presumir ante sus amigos, se convirtieron en propiedad de MLG Holdings hace un año. La señora Montero salvó su reputación. Le permitió seguir viviendo allí. Le permitió continuar con sus patéticas fanfarronadas. Ella todavía estaba intentando, incluso después de todo, respetarlo como su marido. Esperaba que cambiara. Esperaba que se convirtiera en un hombre mejor. Las lágrimas comenzaron a correr por la cara de Javier de nuevo. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de absoluta devastación. Lágrimas por su propia e infinita estupidez. Ella lo sabía, susurró horrorizado. Sabía que la estaba engañando. Por supuesto que lo sabía, dijo la directora Torres fríamente. Lo sabía todo. Uno de los abogados habló ahora. Y ahora, señor Ortiz, veamos las pruebas que hemos recopilado. La pantalla cambió una vez más. Esta vez no eran documentos financieros. Eran imágenes de vídeo, imágenes de cámaras de seguridad. Javier vio su propio salón. Se vio a sí mismo en la pantalla, abrazando tiernamente a Silvia en el sofá. La fecha en la esquina mostraba que era de hace 6 meses, cuando yo supuestamente había ido a una de las reuniones de mi grupo de mujeres. El vídeo cambió. Ahora mostraba el dormitorio. Javier vio a Silvia probándose mi ropa y mis pañuelos, riendo y tirándolos al suelo como basura. Y allí estaba él, riéndose junto a ella, animándola. «Basta», susurró Javier. «Por favor, basta». Pero no pararon. El último vídeo comenzó a reproducirse, el más condenatorio. Hace 3 días en ese mismo dormitorio, Javier se vio a sí mismo de pie arrogantemente frente a la cama donde yo yacía enferma y moribunda. Oyó su propia voz llena de veneno y odio resonando en esa sala de conferencias. «Escúchame bien, perrita enfermiza y pobretuna. Ya he presentado los papeles del divorcio. Mañana mismo te quiero fuera de esta casa». Se vio a sí mismo tirándome los papeles del divorcio. Me vio llorar. Se vio a sí mismo salir sin una pizca de compasión. «¡Basta!», gritó Javier cubriéndose la cara con ambas manos. «Paren, por favor, simplemente paren». La pantalla se quedó en negro. El silencio llenó la habitación. «Cámaras ocultas», dijo el abogado tranquilamente. «Instaladas en toda la casa hace un año por la señora Montero cuando empezó a sospechar de su infidelidad. Cada palabra, cada acción. Todo grabado, todo documentado». Javier estaba sollozando ahora. Un sollozo incontrolable, roto. Las pruebas eran irrefutables, innegables. «Me va a meter en la cárcel, ¿verdad?», preguntó Javier entre lágrimas. «Voy a ir a la cárcel». «Inicialmente, ese era el plan», dijo la directora Torres. «Habíamos preparado cargos por abuso verbal doméstico, abandono de un cónyuge enfermo y adulterio, más que suficiente para encerrarlo durante varios años». La sangre de Javier se heló, pero la directora Torres continuó. «La señora Montero cambió de opinión. Decidió que la cárcel sería demasiado cómoda para usted. La prisión le daría 3 comidas al día, una cama para dormir, un techo sobre su cabeza. Ella quiere que experimente algo mucho peor que eso. Quiere que viva con su humillación». La directora Torres colocó una carpeta delgada sobre la mesa frente a Javier.
Esta es la demanda de divorcio oficial de la señora Montero. Incluye también una reclamación por daños morales. Javier abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas hasta que se posaron en un número que le paró el corazón. 400.000 euros, leyó en voz alta, con la voz quebrada. 400.000 euros en daños y perjuicios. Correcto, dijo el abogado. Por angustia emocional, humillación pública y los años de abuso verbal a los que la sometió. No tengo ese dinero, gritó Javier. Me quitaron todo, hasta el último céntimo que tenía. Somos conscientes de ello, dijo la directora Torres tranquilamente. Pero todavía tiene su trabajo, ¿no? Javier la miró confundido y aterrorizado. De hecho, la sonrisa de la directora Torres regresó, y fue absolutamente cruel. Tengo que darle una noticia de última hora, señor Ortiz. Hace aproximadamente una hora, MLG Holdings completó la adquisición del 70% de las acciones de Industrias Ortiz, la empresa donde trabaja. Como nueva accionista mayoritaria, la primera orden ejecutiva de la presidenta Montero fue una completa reorganización de la dirección. El rostro de Javier se puso completamente blanco. Su carta de despido ha sido firmada y procesada, dijo la directora Torres. Está oficialmente despedido, señor Ortiz. Con efecto inmediato. Este era el último clavo en el ataúd de Javier. Lo había perdido todo ahora. Casa, coches, esposa, ahorros, crédito, y ahora su trabajo. Lo único que le había dado su identidad, su orgullo, su sentido de valía. ¡Demonios!, gritó Javier con la voz rota. Todos ustedes me están destruyendo. No somos demonios, señor Ortiz, dijo la directora Torres fríamente. Simplemente estamos impartiendo justicia. Y con respecto a esa deuda de 400.000 euros, la señora Montero en realidad está siendo bastante misericordiosa. Sabe que nunca podrá pagarla, así que le está dando una opción. La directora Torres deslizó otra hoja de papel sobre la mesa. Firme esta confesión. Admita todas sus acciones, su adulterio, su abuso verbal, su abandono de su esposa enferma. Si admite que se equivocó, que cometió estos actos, la deuda será condonada. No deberá nada. Javier miró la declaración de confesión. Era detallada, específica, humillante. Destruiría cualquier pequeño fragmento de reputación que pudiera quedarle. ¿Por qué necesitan esto?, preguntó débilmente. Un seguro, respondió el abogado. Para que no vaya por ahí difundiendo historias falsas sobre la señora Montero o intentando extorsionarla en el futuro. Esta confesión garantiza su silencio. Javier no tenía opción, ninguna en absoluto. Despedido, en bancarrota, sin hogar con una deuda de 400.000 euros sobre su cabeza que nunca podría pagar. Con manos temblorosas, cogió el bolígrafo que le ofrecieron, firmó su nombre en esa confesión, firmó la última pizca de su dignidad. Está hecho, dijo la directora Torres, recogiendo rápidamente los papeles. Es libre de irse, señor Ortiz. Justo en ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Entré de nuevo. Me paré frente a Javier, que ahora estaba completamente derrotado, con la cabeza inclinada por la vergüenza. Te divorciaste de mí, ¿no es así, Javier?, pregunté, con la voz baja y controlada. Me tiraste esos papeles de divorcio a la cara cuando ardía en fiebre. Saqué la misma carpeta marrón que él había arrojado sobre mi cama hacía 3 días. La directora Torres la había guardado todo este tiempo. Delante de los ojos incrédulos de Javier, lenta y deliberadamente, rompí la demanda de divorcio que él había presentado. Los trozos de papel rotos cayeron sobre su regazo como confeti. Soy yo quien se divorcia de ti, dije, mi voz tan fría como el hielo ártico, y me estoy asegurando absolutamente de que no recibas ni un solo céntimo de mí, ni ahora, ni nunca. Lo miré por última vez. Ahora, fuera de mi edificio. Los 2 guardias de seguridad que habían estado esperando se adelantaron inmediatamente. «Saquen esta basura de las instalaciones», ordenó la directora Torres. Javier no se resistió. No podía. Ya estaba muerto por dentro. Lo sacaron a rastras de esa sala de conferencias, con los brazos firmemente sujetos por los guardias. Lo arrastraron por el concurrido vestíbulo una vez más. Los empleados dejaron lo que estaban haciendo para mirar. Algunos lo miraron con lástima.
La mayoría lo miró con asco. Las puertas de cristal automáticas se abrieron. Javier fue arrojado de nuevo a esa acera caliente por segunda vez ese día. Cayó con fuerza, raspándose las palmas de las manos en el hormigón rugoso. Yacía allí, sin un céntimo, sin trabajo, sin hogar, vestido solo con un pijama sucio y zapatillas baratas, con solo una confesión firmada de sus pecados que lo había liberado de una deuda que nunca podría pagar. Su ruina era completa, total, absoluta, y yo lo observaba desde la ventana de mi oficina, 40 pisos más arriba, sin sentir nada más que satisfacción. El karma había ganado. Se había hecho justicia, y Javier Ortiz pasaría el resto de su vida arrepintiéndose del día en que me llamó perra. Los días que siguieron fueron una espiral descendente hacia el infierno para Javier. Pasó la primera noche después de ser expulsado durmiendo en un banco de un parque público. Tenía frío, hambre, estaba aterrorizado. Cada sonido lo hacía saltar. Cada sombra parecía amenazante. El segundo día, intentó contactar con sus supuestos amigos, los tíos con los que solía ir de fiesta, los colegas a los que solía presumirles de su casa, sus coches y su éxito. Caminó kilómetros hasta la cafetería donde solían reunirse, esperando encontrar a alguien, a cualquiera que lo ayudara. Cuando entró con aspecto de vagabundo, varios de sus antiguos amigos estaban allí. Se acercó a ellos desesperadamente. «Hola, chicos», dijo, intentando sonreír. «Soy yo, Javier». Lo miraron con una mezcla de sorpresa e incomodidad. «Javier», dijo uno de ellos lentamente. «Tío, ¿qué te ha pasado?» «Me han tendido una trampa», mintió Javier, las palabras saliendo automáticamente. «Es todo un malentendido. Mis cuentas están congeladas temporalmente. ¿Podéis prestarme algo de dinero? Solo lo suficiente para comida y quizás una habitación de motel». La cara de su amigo cambió inmediatamente. Se volvió fría. «Lo siento, Javier. La noticia ya se ha extendido por todos nuestros grupos de chat. Te despidieron de Industrias Ortiz. MLG Holdings embargó todos tus bienes. Todo el mundo sabe que te metiste con Montero Luxury Group». Javier sintió que se le caía el estómago. «Mira, tío», dijo otro amigo, levantándose y retrocediendo. «No puedo ayudarte. Ninguno de nosotros puede. No queremos problemas con MLG. Esa empresa es masiva. Tienen conexiones en todas partes. Lo siento, pero estás solo». Uno por uno, sus amigos se fueron. Literalmente se alejaron de él como si tuviera alguna enfermedad contagiosa. El personal de la cafetería escoltó a Javier hasta la salida. Le dijeron que no volviera. Al tercer día, se moría de hambre. Literalmente se moría de hambre. Le dolía el estómago. La cabeza le martilleaba. Ya no tenía dinero, ni teléfono. Finalmente se había quedado sin batería. Y no tenía forma de cargarlo. Ni amigos, ni familia dispuesta a hablar con él. Caminó hasta la zona del mercado central donde se reunían los jornaleros en busca de trabajo. Trabajo manual. El tipo de trabajo que solía menospreciar con desprecio. «Señor». Se acercó tímidamente al capataz. «¿Necesita ayuda? ¿Hay algún trabajo disponible?» El capataz, un hombre corpulento de piel curtida, lo miró de arriba abajo con escepticismo. «Pareces demasiado limpio para ser un peón, pero supongo que en tiempos desesperados, ¿eh? ¿Puedes levantar cosas pesadas?» «Sí, señor», dijo Javier rápidamente. «Soy fuerte. Necesito comer». El capataz señaló una enorme pila de sacos de arroz. «Mueve esos de aquí a ese camión. 1,50 € por saco. Sin descansos, sin quejas». Y así fue como Javier Ortiz, el hombre que solía llevar trajes de diseño y conducir coches deportivos de lujo, se convirtió en jornalero. Pasó todo ese día cargando sacos de arroz de 25 kilos en camiones bajo un sol abrasador. La espalda le dolía a rabiar. Sus manos, que nunca habían hecho un verdadero trabajo manual, se ampollaron y sangraron. Sus músculos, que solo habían conocido gimnasios con aire acondicionado, se acalambraron y se agarrotaron. Al final de ese primer día, había movido 37 sacos, 55,5 €. Usó la mayor parte para comprar un pequeño plato de arroz y alubias de un vendedor ambulante y alquilar un hueco en el suelo de una pensión que cobraba por noche. Esta se convirtió en su vida, día tras día. Pasaron las semanas, luego los meses. El hombre que solía obsesionarse con su apariencia, ahora tenía una barba descuidada y desaliñada. Su rostro, antes apuesto y cuidadosamente arreglado, ahora estaba curtido y cubierto de mugre.
Su piel estaba quemada por el sol. Su cuerpo, antes atlético, se volvió demacrado por la mala nutrición y el brutal trabajo físico. Sus manos estaban permanentemente callosas, llenas de cicatrices y ásperas. Había olvidado por completo cómo se sentía la ropa limpia, a qué olía la colonia, qué se sentía al dormir en una cama de verdad. Solo conocía el olor a sudor, el hedor del mercado y el dolor de dormir en hormigón duro o en los suelos baratos de las pensiones. 3 meses después de su ruina, Javier oyó noticias sobre Silvia de sus compañeros jornaleros que cotilleaban mientras trabajaban. Aparentemente, después de dejarlo, intentó ligar con otros hombres ricos, pero se había corrido la voz sobre su implicación en el escándalo de Javier. Nadie la quería. Se había gastado todo el dinero que tenía, vendido todos sus bolsos y ropa de diseño por una fracción de su valor. Finalmente, se vio obligada a aceptar un trabajo como camarera en un bar de mala muerte del centro. Luego llegaron peores noticias. La habían pillado en una redada policial en ese bar por actividades ilegales. Su foto policial había salido en todas las noticias locales. Estaba destrozada. Completamente destrozada. Javier no sintió nada cuando oyó esto. Ni pena, ni satisfacción. Nada. Su corazón estaba completamente muerto. Una tarde, después de 12 brutales horas cargando sacos de arroz a 40 grados de calor, Javier recibió su jornal, 55 euros en billetes arrugados y sucios. Salió del mercado. El cuerpo le dolía de formas que no sabía que eran posibles. El estómago le rugía. Se detuvo en su puesto de comida habitual. «Plato de arroz con guarnición para llevar», dijo con voz ronca. Pagó con algunos de sus billetes cuidadosamente contados y cogió el pequeño recipiente de poliestireno. Caminó hasta un gran cruce cercano, un lugar donde a veces se sentaba a comer porque había un pequeño trozo de sombra de un poste de semáforo. Se sentó en la acera mugrienta, apoyado en ese poste. Abrió su recipiente de comida. La pequeña porción de arroz y verduras parecía patética, pero era todo lo que podía permitirse. Cuando estaba a punto de dar el primer bocado, algo al otro lado de la calle llamó su atención. Una pantalla de vídeo gigante, una de esas enormes pantallas LED montadas en el lateral de un edificio alto. Acababa de encenderse con una retransmisión en directo. Javier se quedó helado. Su cuchara de plástico se detuvo a medio camino de su boca. En esa pantalla, de decenas de metros de altura, estaba mi rostro. Mi rostro. Sofía Montero. Nítido. Absolutamente radiante. Era una retransmisión en directo de alguna importante conferencia de negocios internacional. El cartel en la parte inferior decía: Cumbre Global de MLG Holdings. Discurso principal de la presidenta Sofía Montero. Llevaba un traje de chaqueta absolutamente impresionante, de color crema con detalles dorados. Mi pelo y mi pañuelo estaban perfectamente peinados. Parecía de la realeza, como una reina dirigiéndose a su reino. Un periodista extranjero me estaba haciendo una pregunta. El audio se reproducía a través de altavoces montados en edificios cercanos. «Presidenta Montero», preguntó el periodista en inglés con subtítulos en pantalla. Actualmente está clasificada como una de las 50 mujeres más influyentes en los negocios globales. Es una de las emprendedoras hechas a sí mismas más ricas del mundo. ¿Cuál es el secreto de su extraordinario éxito? El recipiente de comida de Javier se le resbaló de las manos. Cayó en la acera. El arroz y las verduras se desparramaron por todas partes, mezclándose con la suciedad y la mugre de la calle. Pero él no se dio cuenta. No le importó. Sus ojos estaban fijos en esa enorme pantalla. Sonreí en esa pantalla. Una sonrisa segura y poderosa. «No hay ningún secreto», dije, mi voz clara y fuerte, resonando por todo el cruce. Simplemente, nunca dejé de trabajar. Nunca dejé de creer en mis propias habilidades y en mi propio valor. Incluso cuando la persona más cercana a mí, alguien que debería haberme apoyado, en cambio me subestimó. Incluso cuando me llamaron inútil y sin valor, yo conocía mi valía. Y nunca dejé que la percepción limitada de nadie definiera quién era yo o en qué podía convertirme. La cámara se acercó a mi rostro, a mis ojos. Ojos que eran fuertes, decididos, victoriosos. El éxito, continué, proviene de conocer tu valor y nunca, jamás, conformarte con menos de lo que mereces de personas que te merecen. La entrevista continuó, pero Javier ya no podía oírla.
El rugido en sus oídos era demasiado fuerte. Allá arriba, en esa pantalla gigante, desplegada en el cielo para que todo el mundo la viera, estaba la mujer a la que había llamado perrita enfermiza, pobretuna y rota. La mujer a la que había echado de su propia casa. La mujer a la que había abandonado cuando se moría de fiebre. Y estaba siendo entrevistada como una de las líderes empresariales más poderosas del mundo. Aquí abajo, en la calle mugrienta, sentado en su propia comida derramada, cubierto de sudor y mugre y el hedor del trabajo manual, estaba el hombre que se había llamado a sí mismo rey, el hombre que pensaba que era dueño de todo, el hombre que había sido tan arrogante, tan cruel, tan absolutamente ciego. Javier miró sus manos callosas y sangrantes, su ropa sucia y rota, el arroz esparcido en la acera, ahora incomible, mezclado con tierra y basura. Esa había sido su única comida, su único alimento del día, y ahora se había ido. Volvió a mirar la pantalla, mi rostro, mi éxito, todo en lo que me había convertido, y se rió. Una risa seca y hueca, una risa completamente desprovista de humor, una risa que provenía de un alma que había sido destrozada sin posibilidad de reparación. No lloró. Estaba más allá de las lágrimas. Solo se rió esa horrible risa vacía. No había perdido solo la casa, ni solo los coches, ni solo su trabajo o su dinero o su orgullo. Había perdido todo lo que podría importar. Y la mujer a la que destruyó se había levantado de las cenizas en las que intentó enterrarla y se había convertido en un fénix, una diosa, intocable, mientras que él era menos que nada. Ni siquiera podía permitirse recoger el arroz que había caído en la acera. No podía permitirse la dignidad de una comida que no hubiera sido contaminada por la suciedad de la calle. El karma había completado su misión. Se había hecho justicia. Y Javier Ortiz, el hombre que una vez pensó que era un rey, ahora sabía con absoluta certeza que no era nada, que siempre había sido nada y que moriría como nada. La pantalla de vídeo continuó, mostrando mi rostro triunfante mientras el sol se ponía sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre el cruce. El tráfico se movía, la gente pasaba, la vida seguía. Y Javier se quedó sentado en la oscuridad creciente, rodeado de su comida derramada, con nada más que la ropa que llevaba puesta, y el peso aplastante de su propia estupidez. Me había llamado perra, pero al final fue él quien quedó en la cuneta, mendigando migajas, roto y derrotado. Y yo estaba volando más alto de lo que él jamás podría haber imaginado, viviendo una vida que nunca podría tocar, logrando cosas con las que ni siquiera podría soñar. Así es como termina esta historia. No con mi destrucción, sino con la suya. ¿Os ha encantado esta historia? Espero que os haya recordado que el karma nunca olvida. Puede que tarde días, puede que tarde años, pero al final todo el mundo recibe exactamente lo que se merece. Dejad un comentario ahora mismo y decidme desde qué ciudad me estáis viendo. Y decidme, ¿qué creéis que debería pasarle a gente como Javier? Gente que abusa, menosprecia y desecha a quienes los aman. Si esta historia os ha puesto los pelos de punta, si os ha hecho sentir esa dulce satisfacción de la justicia, entonces apoyad este canal enviando un super gracias. Vuestro apoyo me permite seguir trayéndoos increíbles historias de venganza como esta. Historias reales, historias poderosas, historias que demuestran que el arco del universo puede ser largo, pero siempre se inclina hacia la justicia. Estoy leyendo cada uno de los comentarios. Quiero escuchar vuestras opiniones. Quiero escuchar vuestras propias historias. ¿Alguna vez habéis experimentado una traición como esta? ¿Alguna vez os han subestimado? ¿Alguna vez habéis tenido que reconstruiros desde la nada? Contádmelo. Compartidlo conmigo. Construyamos una comunidad de personas que creen en el karma, que creen en la justicia y que creen que no importa lo oscuras que se pongan las cosas, la verdad siempre sale a la luz. Podéis ver 2 nuevas historias en vuestra pantalla ahora mismo, historias tan poderosas como esta. Historias que os harán sentir, pensar, creer que la gente buena puede ganar al final. Hay mucho más contenido en este canal. Horas y horas de historias de venganza, historias de karma, historias de justicia, historias que os mantendrán al borde del asiento. No olvidéis suscribiros y activar la campanita de notificaciones para no perderos nunca cuando publique una nueva historia, porque creedme, no queréis perderos lo que viene. Gracias por ver. Gracias por escuchar mi historia.
Gracias por estar aquí conmigo en este viaje. Mi nombre es Sofía Montero, tengo 41 años. Y esta es la historia de cómo pasé de ser llamada una perrita enfermiza y pobretuna a convertirme en la reina de mi propio imperio. Recordad, nunca dejéis que nadie defina vuestro valor. Nunca dejéis que nadie os diga lo que no podéis hacer. Y nunca, jamás, olvidéis que el karma siempre está observando. Nos vemos en la próxima historia.